Esta característica solo representa aquel caso en el que no polarizamos o no aplicamos diferencia de potencial alguna a la base semiconductora formada entre el drenador y la fuente. Por eso aquí está el circuito abierto. Y solo estamos poniendo la polarización inversa por una fuente de continua entre la compuerta y la fuente. Y también está mostrado que las dos compuertas son estancos, es decir, están unidos a través de un cortocircuito. Por lo tanto, estoy aplicando la misma tensión de polarización inversa a ambas compuertas con respecto al canal. Esa es la expresión que yo tengo que utilizar. Por lo tanto, me dicen, la zona de transición se va a difundir a ambos lados, tanto del semiconductor del tipo P como del tipo N, en este caso del tipo N que hace como canal, más sobre el canal que sobre la compuerta. ¿Por qué? Por el tipo de dopaje. Porque el dopaje del canal, del semiconductor que hace de canal, está débilmente dopado, el semiconductor que hace de compuerta está fuertemente dopado. Por ese hecho, las zonas de transición se difunden más sobre el semiconductor que está poco dopado. ¿De acuerdo? Pero es constante. Si a eso le adicionamos las zonas de transición que forman, un potencial que aplicamos entre compuerta y fuente, ¿no ve? Entre compuerta y fuente, entonces me está diciendo, me van a aparecer las dos zonas de transición. Ya tengo un estrangulamiento de entrada en el canal. ¿No ve? Entonces, siempre vamos a partir con el estrangulamiento básico que se establece entre compuerta y fuente cuando la tensión de compuerta-fuente es cero. Cuando no hemos polarizado la juntura formada por la compuerta y el canal, PGS igual a cero. Entonces me dice, tiene una zona óhmica que ha estrechado el canal y se mantiene constante la corriente a lo largo de ese canal. Por más que variemos la tensión compuerta, drenador, fuente, la corriente va a ser una constante. Y su parámetro es BGS. Cuando polarizamos en inversa, por ejemplo, con un valor de 1 voltio, ya vamos a tener este estrangulamiento. Y a eso adicionamos el estrangulamiento que produce la tensión drenador-fuente. Entonces me dice, ya voy a tener una menor sección transversal, por lo tanto la corriente de drenador tiene que disminuir. Y habíamos mostrado que para diferentes tensiones negativas las corrientes van siendo cada vez menores. Entonces hemos dicho, hay una tensión compuerta, fuente, tal que te estrangula totalmente el canal. Pero esa compuerta, esa tensión es lo mismo que la tensión compuerta-fuente, para el que la corriente de drenador se hace cero. En el pasado esa tensión se conocía con el nombre de tensión de pincho. Esa tensión es la tensión que me cierra, o sea, las dos zonas de transición tienen un punto común. Desapareció el canal, desapareció la zona por donde deben transitar los portadores. Ok, tensión de estrangulamiento, tensión de pincho. Se lo conocía como B sub, en todos los manuales estaban así. Hoy en día se lo conoce como BDSS. Bueno, si tú te tropiezas con los textos, de repente lo usan de ambas maneras, ya estás acostumbrado a eso. Es la tensión que me anula totalmente la corriente de drenador. Listo. Estas características se explican por sí solas. Y acá nosotros vamos a tener una tensión de ruptura, parecido a la de la juntura. En realidad no tenemos junturas, porque no hay juntura entre el drenador y la fuente. Solo tengo juntura entre el drenador y la compuerta. ¿No es? Entonces, hay pues una tensión de ruptura del semiconductor, obviamente. Entonces, esa tensión de ruptura es la misma, parecida a nuestra tensión colector emisor que nosotros aplicábamos o colector base que nosotros aplicábamos,
Y ese dato también me lo da el fabricante del dispositivo. Aquí a ese el fabricante lo va a llamar BDS máximo. Fíjate vos, es cada vez menor si aplico algo de tensión en la compuerta. Es cada vez menor si aplico algo de la tensión en la compuerta. Ok. Entonces me dice, eso va a limitar una parte de la zona útil. Sí, señor. Parecido al transistor bipolar. Ok. Entonces me dice, en función de eso, como nosotros no estamos usando entre el drenador y la fuente, no es para decir la juntura de entrada, que es donde se establecía la característica de entrada del transistor bipolar, lo que tenemos es la característica de transferencia, que la corriente del drenador frente a la tensión con puerta-fuente. Claro, es el efecto de control. Porque en el transistor bipolar el efecto de control es corriente versus corriente. Así era la ecuación fundamental del bipolar. Aquí la ecuación fundamental del unipolar es tensión versus corriente, o corriente versus tensión. Y aquí se llama ecuación de transferencia. Y por la persona que lo ha desarrollado, que es el señor Shockley, ¿no ve? Ya no lo dice en la ecuación fundamental, la ecuación de Shockley, que tiene esta relación del tipo cuadrático. Allá era del tipo exponencial, aquí es del tipo cuadrático, se parece, ¿no? Si lo miras, si tu eje estuviera aquí así, parecido, pero no es lo mismo. Y tiene dos extremos. Una en la que la corriente se hace cero, que es esta misma tensión, justo parte de ahí, B sub P o BDSS, ¿no ve? Igual al BGS. Tensión a la que la corriente en el canal se me hace cero. Y tiene que haber una tensión a la que la corriente es máxima. ¿Cuál es esa tensión? Cuando BGS es igual a cero. Entre esos dos extremos yo tengo una formación exponencial de este tipo. Una ley cuadrática. ¿No ve? Entonces, esta ecuación me está desarrollando perfectamente la transferencia que existe entre el circuito de entrada y el de salida. Por eso es entrada BGS, salida I sub D. Diferente. Esto es importante para manejar este componente. Esta ecuación de Shockley. No te lo tienes que olvidar. Es relación de tensión que maneja una corriente a la salida. Tensión a la entrada que maneja una corriente a la salida. Y parte de un valor máximo que es la tensión BGS igual para la tensión BGS igual a cero. Claro, cuando BGS sea igual a cero, esto va a ser cero, por lo tanto 1 al cuadrado es 1, la corriente máxima que circula es el valor IDSS. Fijan el concepto, ¿no? Partimos de la máxima y allá en el otro partíamos de la mínima. Era muy diferente. Hay que entender esta ecuación. No te olvides. Esto es para el transistor de efecto de campo. Entonces, las características de drenador en la conexión fuente común quiere decir, ¿no? 3 topologías. ¿Qué topologías tenemos aquí? Fuente común, compuerta común, drenador común. Ahora, en la fuente común, el terminal de fuente es común al circuito de entrada y común al circuito de salida. La señal se conecta en la compuerta y la salida se lo obtiene por el drenador. Tienes que recordar esas analogías para saber qué es compuerta fuente común, como está en este caso. ¿A ver? Que es similar a la del emisor común. El de base común, ¿a qué sería similar? Al de compuerta común. Entonces, las notaciones los tienes que utilizar
concordantes con las analogías que hemos establecido. Pero no te vas a olvidar. Ahora, en esas analogías que hemos establecido, te está explicando la característica. Te dice, consideramos, por ejemplo, el caso de que BGS es igual a 0. Por lo tanto, I sub D, te está diciendo, si I sub D es 0, el canal entre las uniones de puerta fuente y puerta drenador están completamente abiertos. ¿Qué va a circular? ¿No? Eso te está mostrando ahí. Yo quiero ver la característica, que es lo mejor para nuestro análisis. Un segundito, me voy a llegar a la característica. ¿Dónde está? No. A ver, más después. Ah, no, vamos a tener que volver nomás. Más después muestra aquello. Ok. Aquí vamos a... Simplemente te está estableciendo, una vez que tienes ya estas relaciones, la única diferencia entre la compuerta, entre el transistor de canal P o de canal N está en el signo. ¿Qué signo? BGS. Pero el B sub B también tiene signo. ¿No ve? Este va a ser negativo y tu B sub B también. ¿No ve? Entonces, eso, aquí el juego de signos se van a complementar, por lo tanto, este nunca me va a cambiar. Cuando es de compuerta positiva, este va a ser, o con compuerta P, o canal P, este va a ser positivo, este también. La ecuación no va a cambiar el signo. Eso es importante que recuerdes, porque tenemos dos tipos de transistores de efecto de campo FETs, ¿no ven? Ok. Entre las características del drenador en la conexión fuente común para un FET típico de canal N, se grafica I sub D en función de BDS con el parámetro BGS, con el parámetro con la tensión compuerta fuente. La diferencia con respecto al transistor bipolar. Allá era la corriente de colector versus la tensión colector-emisor con el parámetro de la corriente de base. Aquí es. Corriente, la analogía es, el colector es análogo al drenador con la corriente del drenador en función de la tensión drenador-fuente, antes era de la tensión colector-emisor, con I sub B, aquí es con BGS como parámetro. Solo hay que cambiar nuestra analogía por el efecto. Por eso que en las primeras partes hemos vuelto a recordar nuestras analogías. No nos olvidaremos de esas analogías. Entonces, para ver cualitativamente por qué las características tienen la forma mostrada en la figura anterior que hemos visto, consideraremos, ¿no? Por ejemplo, el caso en que BGS es 0, si I sub D es 0, el canal entre las uniones de puerta fuente y puerta drenador está completamente abierto. Claro, no se han estrangulado. Por eso la corriente de drenador es 0. Si apenas apliquemos algo de tensión, se va a crear la corriente de drenador. Una vez que se ha creado la corriente de drenador, va a empezar a estrangularnos el canal, va a reducir el canal. Es lo que está diciendo. Entonces se va a mantener la corriente constante, nos está explicando esa característica. Y esa característica lo vamos a hacer variable cuando le apliquemos una tensión constante con puerta fuente. Y variando esa tensión constante con puerta fuente, vamos a acelerar el estrangulamiento. Por lo tanto, el acelerar el estrangulamiento significa la disminución de la corriente del drenador. Eso es lo que ha mostrado las características. Eso nomás te está explicando en esta filmita, por si acaso. Y eso lo hemos ido comentando en toda nuestra explicación. Y esto es importante que consideres qué es lo que le diferencia al transistor bipolar. Bipolar, corriente de salida controlado por una corriente a la entrada. Unipolar, corriente de salida controlada por una tensión a la entrada. ¿Tensión qué hace? Me controla el ancho del canal. En el bipolar ni mencionamos canal, ¿no ve? No había ese tema. Esto es importante, ¿no? Ese tipo de control. Y te dice además que hay una tensión, un umbral de tensión, que es la tensión de pincho.
En los manuales antiguos se llamaba BSUP, en los modernos BDSS. Entonces, te dice, es la tensión aplicada entre drenador fuente y compuerta fuente que me estrangula totalmente el canal y la corriente del drenador se me hace. Es la tensión de pincho. Entonces, este dispositivo tiene dos extremos, corriente máxima y corriente mínima. La mínima es 0. Nosotros en el bipolar la mínima, ¿qué era? La corriente inversa de saturación. Aquí no existe. Aquí hablamos de tensiones que me permiten controlar las corrientes de salida. Ok, leerlo esta filmina te va a hacer recordar todo tu componente. Ok. Como hemos estado viendo la estructura básica, entonces vamos a ver la estructura básica de los MOSFETs. Tenemos dos tipos, ¿no? MOSFET de inducción y MOSFET de deflexión. Lo primero que tenemos que ver es por qué se llama MOSFET. El MOSFET viene de esta palabrita, compuerta aislada, dice. ¿Qué quiere decir? Que la compuerta no tiene contacto eléctrico con el exterior. El semiconductor que hace de compuerta trabaja por un efecto. Eso quiere decir, tiene un efecto aislante. Eso lo vamos a mirar. Y eso te lo va a justificar esto. Entonces, tenemos dos tipos de transistores de compuerta aislada. Por ahora estamos usando el nombre. No te he mostrado todavía. MOSFET de inducción y MOSFET de deflexión. De ambos tengo de canal N y canal P. Ahora, esto es importante, estos nombres. Estos son los nombres físicos reales de cómo se entiende el funcionamiento de inducción y deflexión. Pero, tanto usar eso, le han puesto este nombre popular. Muchos lo usan. Hay libros incluso escritos con esa traducción. Dicen MOSFET de enriquecimiento y MOSFET de empobrecimiento. ¿No? Más o menos procuran explicar el efecto. Aquí inducción quiere decir que voy a inducir un canal y aquí deflexión quiere decir voy a estrechar más el canal o no voy a tener canal, voy a repeler el canal. Entonces eso lo han venido a llamar aquí, como voy a inducirlo, voy a crear el canal, le voy a enriquecer el canal. Como lo voy a tratar de eliminar al canal, le voy a empobrecer el canal. Claro, al principio puedes utilizar nomás esto, enriquecimiento, empobrecimiento, porque lastimosamente, nosotros generalmente queremos llevarlo a nuestra propia verborragia, algunos efectos cuando no lo hemos entendido bien. Nosotros en nuestra verborragia, ¿qué hubiésemos llamado? Él le ha estido el canal. Ahora, ¿qué le ha estido? ¿Le habrá estido de este lado o le habrá estido de este otro lado? Sí, más o menos eso. Esta expresión de enriquecimiento, empobrecimiento, ha sido creado por nuestros paisanos que están más allá, próximos allá al norte que miramos nosotros, ¿no ve? ¿Quién? Los Mexican Boys. Ellos también tienen, pues ellos no le ha estido, ¿no ve? La chingada utilizan, para ellos todos son chingones. Si tú preguntas a un mexicano qué es el chingón, te va a dar tantas traducciones del chingón como lo aplican, como nosotros le ponemos al estilo, así más o menos es. ¿No? Pero ya, es como anecdótico. Yo prefiero que te acostumbres al efecto físico. Pero si esta vía te va a servir para acostumbrarte al efecto físico, bienvenido. No lo vamos a rechazar al principio. Pero cuando termines este curso tienes que hablar de esto. Ok. Ya están los nombres. Entonces ahora me voy a ir a uno en concreto. MOSFET de inducción, a este primero. Luego a este otro. ¿No ve? Inducción. Aquí primero te estamos diciendo en qué consiste. Es más o menos como un transistor de efecto de campo, ¿no? Entonces te está diciendo, está fabricado en base a un sustrato tipo P. Ese sustrato tipo P es un semiconductor tipo P, pero el nombre de sustrato después lo vamos a justificar, tipo P,
que va a estar débilmente dopado. Ya sabes cómo formas un tipo P. Son germanio o silicio contaminados con elementos de la tercera familia. Ligeramente, poco dopado. En el que se difunden materiales del tipo N, pero no los dos tipos N unidos, sino están separados, que te lo voy a mostrar enseguida. Uno de los N te va a ser de fuente y el otro N te va a ser de drenador. Pero no hay continuidad entre el N que hace de fuente y el N que hace del drenador. Esa es la diferencia con el FET. En el FET hay continuidad. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Todo el N es el canal y está entre el S y el D. En el de efecto de campo, en el MOSFET, no hay continuidad. Entonces dice, se pone una capa de dióxido de silicio, sobre este elemento. Ok, te lo voy a mostrar, aquí está, mucho mejor. Entonces ha dicho, en base a un sustrato, que sería esa figura, ese rectángulo así que estoy mostrando, una pastilla semiconductora del tipo P, sustrato lo vamos a llamar, débilmente dopado. En ella realizo unas excavaciones así de este tipo y difundo materiales del tipo N y del tipo N. Y te fijas, no tengo continuidad entre ambos Ns. Este N, que es un semiconductor, que ha sido dopado seguramente para llamarse N, con elementos de la quinta familia, obviamente. Entonces, ambos de germanio o ambos de silicio. Uno con elementos de la tercera familia y el otro con elementos de la quinta. Ahí al revés también hay, obviamente. Entonces me dice, nosotros sobre este conjunto difundimos un material de dióxido de silicio y el dióxido de silicio es un material aislante. En realidad, en su origen, el silicio es aislante, ¿no ven? Porque tiene una banda prohibida. Y nosotros, al hacerlo el dióxido de silicio, esa banda prohibida estamos fomentando, ¿saben? Estamos mejorando, ¿no ven? Ok, pero olvídate de la banda. Entonces, ese dióxido de silicio está haciendo como una capa aislante, que no va a haber continuidad eléctrica entre el metal que hace de compuerta y el material tipo P que hace de substrato. Entonces, vos miras aquí que se ha creado un condensador con un dieléctrico. Eso se ha creado, ¿no? En cambio, al tipo N le hacemos excavaciones al dióxido de silicio y difundimos un metal para hacer la conexión eléctrica con el N, que va a trabajar como fuente, con el N que va a trabajar como drenador. ¿No ven? Una partita excavamos y este es el elemento metálico que va a constituir el conector fuente, este es el elemento metálico que va a constituir el conector drenador. Y no hay continuidad eléctrica entre la compuerta y lo que va a ser de canal. Si ya te estoy diciendo, a este semiconductor del tipo P va a ser de canal. Va a ser de canal. Entonces uno dice, pero entonces usted me está mintiendo. Porque este transistor es de canal N. Pero no, en el FET, el canal, el nombre del canal tomaba el mismo nombre del semiconductor con el que está fabricado. Entonces, este debería ser canal P. No, pero es que este va a ser canal N porque es de inducción. Entonces, ¿qué me hace este aislamiento? Le aplico una tensión y me crea líneas de campo eléctrico entre el sustrato tipo P y el contacto que hace de canal, que es un metal, que está encima de este dieléctrico. Entonces aquí pongo positivo y aquí negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que empezar a ionizar
el material del tipo P, repeliendo a los huecos y atrayendo a los electrones. Entonces, te va a inducir portadores del tipo negativo próximos donde está el dióxido de silicio. Va a crear un canal. Aquí no había canal N. Entonces, en el momento que empiece a inducir portadores negativos acá, es como tener un canal continuo entre el semiconductor del tipo N que hace de fuente y el semiconductor tipo N que hace de drenador. Hemos inducido el canal. Por eso se llama de inducción y no de enriquecimiento. Dicen, he enriquecido el canal con portadores negativos, dice, porque no los tenía, porque está débilmente dopado. ¿No ve? Ok. Más o menos la analogía que le han establecido, más o menos quiere decir eso. Pero es porque hemos inducido portadores de carga negativa por haber trabajado estos elementos que compuerta y el canal como si fuese un capacitor. Por el potencial eléctrico puesto allí, se ha creado un gradiente de potencial que me genera un campo eléctrico. Y para el campo eléctrico sea generado, termina, o sea, empieza en la polaridad positiva y termina en la polaridad negativa. Entonces tiene que inducir las polaridades acá, negativas en mi caso. Ya está. Y a partir de ahí trabaja como un transistor de efecto de campo, con tensiones negativas en la compuerta, que es lo que tiene que ser. Claro, pero tiene que ser tensiones positivas conectadas, induce cargas negativas acá. Fija la estructura, ahora ahí lo lees esto y lo vas a entender. Dice, consiste en un sustrato tipo P, ligeramente dopado, poco dopado, en el que se difunden dos regiones muy dopados, tipo N, tipo N. Se pone una capa de dióxido o bióxido de silicio, dióxido o bióxido lo mismo, y se practican ventanas sobre las regiones tipo N para realizar los contactos de fuente y drenador. Se deposita una película metálica sobre la región tipo P para el terminal eléctrico llamado compuerta. O sea, la compuerta con el canal no tiene contacto eléctrico, está aislado más bien. Por eso se llama de compuerta aislada. Ahí viene, compuerta aislada, porque no hay contacto eléctrico. ¿Que vamos a difundir canal? Claro que sí. Vamos por inducción, pero no vamos a difundir. Por inducción vamos a crear el canal. Dice, cuando el terminal de compuerta es positivo respecto a la región S y D, en la capa de dióxido bajo el terminal de compuerta se crea un campo eléctrico dirigido de la carga positiva a la negativa. Carga positiva está en la compuerta y la negativa está induciéndose aquí, en la región del canal. Entonces, con carga positiva dirigido de la carga positiva a la negativa del semiconductor, del sustrato induciendo un canal N, del sustrato induciendo un canal N. Más o menos como esto, es lo que está mostrando. ¿No ve? Aquí está el sustrato tipo P, aquí está la compuerta y aquí está el aislante, dióxido de silicio. Aquí le has creado un potencial positivo, por lo tanto aquí van a aparecer las cargas positivas, ¿no ve? Y va a inducir este campo eléctrico, va a inducir estas cargas negativas. Entonces son las líneas del campo eléctrico. Por campo eléctrico va a inducir el canal para cerrar las líneas de campo eléctrico. Entonces, te fijas, este es material N y este es material N, y aquí tengo portadores negativos, continuidad eléctrica. ¿No ven? Sobre el semiconductor de tipo P se han creado cargas negativas. Hemos inducido un canal y existe continuidad eléctrica recién entre N que hace de fuente y el N que hace de drenador. Si hemos